Lunes, 12ª semana del tiempo ordinario. Meditamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 5 al 8, 13 al 15 y 18. Salmanasar, rey de Asiria, invadió todo el país. Subió contra Samaria y la sitió durante 3 años. En el 9º año de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los estableció en Jalaj y sobre el Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los israelitas pecaron contra el Señor su Dios, que los había hecho subir del país de Egipto, librándolos del poder del faraón, rey de Egipto, y porque habían venerado a otros dioses. Ellos imitaron las costumbres de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas y las que habían introducido los reyes de Israel. El Señor había advertido solemnemente a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes, diciendo: vuelvan de su mala conducta y observen mis mandamientos y mis preceptos, conforme a toda la ley que prescribí a sus padres y que transmití por medio de mis servidores los profetas. Pero ellos no escucharon y se obstinaron como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Rechazaron sus preceptos y la alianza que el Señor había hecho con sus padres, sin tener en cuenta sus advertencias. El Señor se irritó tanto contra Israel que lo arrojó lejos de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 59 responde a la lectura. Sálvanos con tu poder. Respóndenos, Señor, sálvanos con tu poder. Respóndenos, Señor. Tú nos has rechazado, Señor, nos has deshecho. Estabas irritado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la agrietaste, repara sus grietas, porque se desmorona. Impusiste a tu pueblo una dura prueba, nos hiciste beber un vino embriagador. Tú, Señor, nos has rechazado y ya no sales con nuestro ejército. Danos tu ayuda contra el adversario, porque es inútil el auxilio de los hombres. Con Dios alcanzaremos la victoria y Él aplastará a nuestros enemigos. Sálvanos con tu poder. Respóndenos, Señor. Sálvanos con tu poder. Respóndenos, Señor. Ya saben que el salmo entero está en video separado para quienes lo necesiten. El Evangelio de Mateo capítulo 7 nos acompaña versículos 1 al 5. Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen para no ser juzgados, porque el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará. Porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará. Y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parece difícil poner en práctica lo que el Señor nos pide, pero no lo es en realidad. Si nosotros iniciamos nuestro camino de conversión acudiendo a los sacramentos, principalmente la confesión y la recepción de la Sagrada Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, el Espíritu Santo que habita en nosotros, entonces cuando estamos en gracia, nos va santificando, nos va purificando, nos va consolando, nos va iluminando,
nos llena de sus dones. Es Dios mismo que nos habita. Y Él nos va llevando de la mano en nuestro camino, en nuestro proceso de conversión, de cambio, de mejoramiento, en el seguimiento de Cristo, que eso significa ser cristiano, seguidor de Cristo. Y Él es el encargado de, si nosotros lo dejamos y nos abrimos a la gracia, de llevarnos de la mano para conocer cada día más al Señor, conociéndolo, amarlo más, y una vez que lo conocemos y lo amamos más, servirlo más. Y entonces cuando miramos a nuestro alrededor y vemos realidades de pecado, nos vamos a dar cuenta que así como dejamos que el Señor nos corrija a nosotros y nos ayude a sacar las vigas que pueda haber en nuestra vista, miope, del corazón y de nuestra mente, entonces, dejándonos nosotros edificar por Dios, dentro de ese templo que es su cuerpo, para alabanza del Padre, entonces cuando miremos las realidades de pecado a nuestro alrededor, vamos a mirarlas desde sus ojos. ¿Y cómo mira Dios el pecado? Dios detesta y abomina el pecado, pero espera siempre la conversión del pecador. Por eso cuando nosotros miramos las realidades de pecado que hay a nuestro alrededor, no juzgamos a quien está pecando, sino que juzgamos el pecado. Y si tenemos esa caña de pescar que nos da el Señor como seguidores suyos, cristianos, como los apóstoles, yo los haré pescadores de hombres, lo que vamos a hacer es señalar el pecado, no al pecador. Y acercarnos con caridad, una vez iluminados nosotros, a dar luz donde vemos tinieblas. A prender la lámpara de Cristo allí donde hay gente que está en tinieblas. Y con todo el amor de Dios, hacerles ver que existe un camino diferente. Que Dios se hizo hombre redimiendo nuestra naturaleza humana para que la muerte espiritual no tenga la última palabra, para que la realidad del pecado, que es el que produce la muerte espiritual, no tenga la última palabra, sino que nosotros tenemos acceso a la vida en la gracia. Y esa vida en la gracia ya nos hace vivir en el reino de los cielos, desde ahora. Y eso es lo importante, que en nuestros ambientes de oscuridad donde nos movemos, y cada día nos pasa más en esta sociedad que ha dado las espaldas a los mandamientos de Dios, como el pueblo judío, como el pueblo de Israel, Solo una porción se salvó, dice la tribu de Judá. Pero el pueblo de Israel se obstinó, como sus padres, en abandonar los mandamientos de Dios, en abandonar los preceptos, pese a las advertencias que Dios les había hecho y pese a haber visto los milagros y prodigios que Dios había hecho. Y así pasa a veces, ¿no? En la realidad de quienes se dejan llevar por el mundo que está abrazado en tinieblas en estos días. ¿Por qué? Porque se alejan de Dios, se dejan llevar por toda suerte de doctrinas llamativas y extrañas, como dice San Pablo, ¿no? Entonces, qué importante es saber que Dios se irrita contra el pecado. Y acá la primera lectura nos muestra, ¿no?, la reacción de Dios, cómo los deja librados a sus enemigos, materialmente hablando, ¿no?, pueblos vecinos que los invaden. Y la única porción, dice, que se salvó fue la tribu de Judá. Solo quedó la tribu de Judá. El Señor se irritó contra Israel, lo arrojó lejos de su presencia.
Por eso el Salmo, en la boca de David, le pide al Señor que nos salve, le dice: respóndenos. Nos impusiste una dura prueba, nos hiciste beber un vino embriagador, nos has rechazado, ya no sales con nuestro ejército. Como el pueblo de Israel, cuando Dios lo golpea, ahí se da cuenta y vuelve a Dios. Dios siempre está atento a que el pecador vuelva. Por eso cada vez que el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios y se iba tras de dioses paganos, Dios los castigaba, tal como le había dicho a David, ¿no? Si tu descendencia no cumple mis mandamientos, yo los castigaré, pero no me olvidaré de ellos, no haré caer en nada mi alianza, mi fidelidad permanecerá para siempre. Y eso pasó a lo largo de la historia del pueblo de Israel y pasa a lo largo de nuestra historia. ¿Cuántos católicos, cuántos cristianos que se dejan llevar por las falsas doctrinas de hoy y abandonan los mandamientos de Dios? No viven una vida de acuerdo a los mandamientos de Dios y, lo que es peor, quieren que Dios se ajuste a su manera de vivir. Quieren que Dios le acepte que tienen que vivir en concubinato con una novia, sin casarse. Quieren que Dios le acepte que dejen la esposa y vivan en adulterio con otra porque ya perdieron el amor, el primer amor, y ahora están enamorados de otra o de otro. Quieren que Dios se ajuste y se amolde a las nuevas realidades, cuando el Señor dijo algo muy claro: yo no he venido a abolir la ley, vine a darle cumplimiento. Y dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, no es que sea duro el Señor, sino que el camino de los mandamientos son las señales que nos llevan al cielo. El pecado esclaviza, los mandamientos liberan. Y entonces Dios, si bien es cierto, como que se aleja del pecador, porque no quiere escucharlo, lo habla, le manda advertencias como al pueblo de Israel, le dice: no, por ahí no. Y no quieren escuchar. Entonces Dios se aleja. Dios nos dio libre albedrío, aún para negarlo a Él, para rechazarlo. Pero siempre está esperando nuestro regreso. Siempre está esperando que le digamos como el salmista: sálvanos, respóndenos. Cuando uno vuelve con el corazón contrito, el Señor nos ampara. Y por eso el Señor nos pide tener su misma mirada los unos con los otros entre nosotros. Si bien es cierto, San Pablo dice: utilicen la palabra de Dios, que habiten ustedes con toda su riqueza, utilícenla para argüir, para enseñar, para advertir, para corregir. Somos responsables de las almas unos de los otros. Tenemos que ayudarle al Señor a salvar almas. Y para ello no es que tenemos que hacer la vista gorda. Esto que dice el Señor: la medida con que ustedes juzguen se usará para ustedes, no quiere decir que uno se tiene que hacer el tonto de cuando mi hermano está en un pecado grave y no advertírselo. No, el Señor nos manda como el bautismo. ¿Qué nos hace a nosotros? Reyes, profetas, sacerdotes. Dios nos necesita para llevar el mensaje de la salud. Ahí donde hay oscuridad, poner su luz. Hacer saber su mensaje, que existe un camino distinto, un camino de liberación fuera del pecado. Si no quieren escuchar, es su decisión. Pero si está a nuestro alcance decirle: hermano, estás yendo por un barranco, vas a ir a la muerte eterna si seguís viviendo en adulterio, si seguís viviendo en fornicación con tu novia. Vas a ir por un camino equivocado. Vuelve a Dios, vuélvete a Dios, como dice la primera lectura. Escucha al Señor. Estamos llamados a evangelizarnos los unos a los otros, a hacernos ver cuando nos alejamos de Dios, a ayudarnos a salvar nuestras almas. Y no a juzgar a la persona, sino juzgar el pecado y decir: eso está mal. Eso está mal. Ahora cambian los nombres. En lugar de decir aborto, dicen la interrupción del embarazo.
Es una matanza, es aborto, llamarle a las cosas por su nombre. No me vengas a decir, como lo escuché a un sacerdote una vez de Puerto Rico predicar y decía, ¿cómo le van a poner clínica de aborto si es un matadero de niños? Las clínicas son para sanar, no para matar. Entonces, estamos en una época en que a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Entonces, el Señor, ¿a qué nos llama? A ser sus embajadores, como decía San Pablo, ministros suyos, reyes, sacerdotes, profetas por nuestro bautismo. No es tarea de monjas y de curas, es tarea de todo bautizado. Llevar la luz de Cristo a donde hace falta, donde vemos la oscuridad. Por supuesto, primero dejándonos iluminar nosotros, porque solo así vamos a poder mirar con la mirada de Dios. No juzgando a los pecadores, sino juzgando el pecado y tratando de hacer que los pecadores vuelvan al camino de la liberación y de la vida eterna. Por eso el Señor dice que primero nos dejemos sacar nosotros la viga de los ojos espirituales para poder ver claro y ayudar al hermano a sacar la paja del suyo. Juzgar el pecado, no al pecador. Y sí tomar un rol de mucha responsabilidad en lo que nos compete a cuidar las almas, los unos de los otros. Que así sea la gloria para el Señor. Amén.